¿Qué es lo que cambió para el gobierno en lo que va del año? Y uno puede decir que lo primero que cambió para el gobierno es que ya no puede imponer la agenda, la discusión política. Ya no la está pudiendo imponer, sobre todo por errores propios, ¿no? Esto es como un partido de tenis, donde el gobierno desde aquel foro de Davos, donde Milei, en lugar de hablar de economía como se esperaba, arrancó hablando de la agenda contra el progresismo y viendo detrás de la diversidad sexual y viendo detrás del ambientalismo una agenda trastornada de izquierdistas. Bueno, a partir de ahí, y eso generó una marcha improvisada del orgullo, el gobierno empieza como a tener problemas para instalar los temas de agenda como si fuera por errores propios. Primero fue eso. Le contestaron con la marcha del orgullo. Después vino el escándalo Libra. ¿Sí? Y si bien todavía lo está manejando, porque ya sabemos que los tribunales argentinos son muy hábiles a la hora de congelar los temas, en algún lugar del mundo el escándalo Libra se va moviendo y en algún momento también reaparecerán nuevos capítulos. Después vino lo de Bahía Blanca. Eso sin contar también, bueno, la entrevista interrumpida y todo lo que generó en la discusión pública. Después vino lo de Bahía Blanca, que demostró que no se puede prescindir de la obra pública y de la asistencia. Y como nosotros les contamos la semana pasada, Bahía Blanca, en el mismo momento que Bahía Blanca se estaba inundando, habían despedido la semana anterior a todos los que entendían de emergencias en el Ministerio de Desarrollo y en el Estado Nacional. Nosotros les venimos diciendo que esta lógica del ajuste permanente va provocando una deriva autoritaria. ¿Sí? Todo esto, además, ya sabemos, en nombre de la libertad, que como también sabemos, siempre avanza. Pero ahora parece que el gobierno ha entrado, después de la marcha de los jubilados, en una etapa en la que termina como justificando cualquier cosa, cualquier tropelía. Piénsenlo así. La señora a la que sientan de culo y le parten la cabeza era poco menos que una vieja patotera. Estoy citando la narrativa oficial. El fotógrafo Pablo Grillo, que pelea por la vida y la muerte, era un fotógrafo militante, como diciendo, bueno, se lo tenía merecido. Los chicos detenidos, ¿sí? Como tampoco se habló demasiado de eso, es más, hay una especie de orden judicial para que no se informe de eso. Los chicos detenidos, 14 y 16 años, los precintaron y los tuvieron 2 horas tirados contra la reja de la Casa de Gobierno. ¿Por qué? Porque, según contó la madre de uno de ellos, uno pasó corriendo, se asustó, venían de un colegio que queda en la calle Lavalle, una escuela técnica, y vieron la represión, no sabían por dónde salir, no conocen bien el centro y terminaron en Plaza de Mayo. Cuando llegan a Plaza de Mayo se asustan, uno de ellos corre y se le cae un mate. Y dijeron, peligrosos niños, ahí está. Claro, llevaban un termo y un mate. Y pensaron que en las mochilas seguramente llevaban objetos para agredir o piedras a Casa de Gobierno y deben haber pensado, seguro que los padres le dieron las mochilas a los pibes para que no los detengamos, pero como nosotros somos más vivos que todo, vamos y los detenemos y los precintamos durante 2 horas. El gobierno también lo justifica. La jueza, por supuesto, que liberó a los presos porque no tenía demasiada prueba, era una camporista. Y también, por supuesto, hay 2 intendentes acusados de sedición, porque desde los municipios o desde algunos lugares son 2 intendentes opositores, Federico Termín y Fernando Espinosa, uno de Loma de Zamora, otro de La Matanza, los acusan de sedición porque desde por ahí, de los aledaños de los municipios, salieron micros con gente que iba a protestar. Entonces, todo eso justifica cualquier cosa. Es una narrativa paranoica en la cual ha entrado el gobierno para justificar cualquier cosa. Y lo dice Patricia Burri, lo ha dicho el propio Milei, lo han dicho los diferentes voceros. Es más, el vocero Manuel Adorni mostró un volante donde decía que así se organizaban para tirar piedra, chicos. No tenía ninguna autenticidad el volante. Y eso sin contar, ahí está, ahí tienen el volante, atribuido al Frente de Izquierdas. Ponerse las camisetas de fútbol, empezar en la vereda y de a poco ir cortando la calle, bueno. Enseguida vamos a analizar como cuánto hubo de infiltración de inteligencia en la marcha, pero primero quiero ir en esto, en la cuestión de la narrativa paranoica del gobierno, que asimismo se presenta como un gobierno débil, y ahí uno puede decir, che, ¿es negocio para el gobierno que está negociando con el Fondo Monetario presentarse como un gobierno débil? ¿Es negocio para un gobierno que depende tanto de los mercados presentarse como un gobierno débil que teme un golpe de Estado porque se organizó una protesta más de tantas que hay en la Argentina?
Es más, si la protesta del miércoles fue tan peligrosa, ¿cómo se explica que las protestas anteriores, donde iban, ¿cuántos? 200, 300 jubilados, todos canosos, todos arriba de 65 años, ¿cómo se explica que esos jubilados los fueron gaseando sistemáticamente desde el año pasado? Empujones a los viejos, los gasearon, los apalearon, cuando querían dar una vuelta alrededor del Congreso los empujaban a la calle. En ese momento eran peligrosos, entonces, pero la marcha verdaderamente peligrosa fue el miércoles. ¿Cómo se entiende? La narrativa del gobierno no cierra, porque por un lado se presenta como un gobierno débil y por otro lado sobreactúa esta idea de que nadie puede disentir, y todo esto, por cierto, en nombre de la libertad. ¿Es un gobierno débil el gobierno? No, la verdad que no. Es un gobierno que hasta ahora, en este año, ha hecho casi lo que quiso, a fuerza de DNU, a fuerza de vetos, a fuerza de sostener los vetos con algunos legisladores, a fuerza de legisladores que, aunque no habían entrado por la Libertad de Avanza, terminaron votando con ellos, a fuerza de grupos económicos que lo han sostenido. No, no es un gobierno débil. Esto también hay que tenerlo en claro. Y si hay un gobierno, como dice el gobierno, si hay una sospecha de un intento de golpe de Estado, los golpes de Estado en la Argentina no se dan con las calles, se dan a través de los militares. Y ahí sí uno puede decir, ojo, el gobierno está preocupado por Victoria Villarruel, que se desmarca de manera sutil y que ella sí tiene contacto, o por lo menos tiene nostalgia, de lo que fue el último golpe de Estado en la Argentina. Pero volvamos a la cuestión de base, porque esta es la narrativa paranoica del gobierno, hace que piensen que si vos le haces perder a los jubilados entre el 21 y el 25% en un año, ya los jubilados venían muy golpeados porque pese a los bonos que daba el gobierno, el último gobierno peronista, ya venían muy golpeados por la inflación. A lo largo del gobierno de Milei, se calcula que perdieron entre el 21 y el 25%. Enseguida vamos a sacar un cálculo. Entonces, la canasta básica del jubilado está estimada en 1.200.000. Cobran, ¿cuánto? 350.000 pesos. ¿Qué pretenden? ¿Que no haya un porcentaje de esos jubilados que vaya a protestar? Nosotros aquí en GPS a lo largo del año hemos mostrado infinidad de encuestas de jubilados en la puerta de la farmacia, en la puerta de la carnicería, en la puerta de los supermercados, contando las cosas que dejaron de comprar. ¿Y qué esperan? ¿Que no haya un porcentaje de esos jubilados que todavía pueden caminar y vayan a protestar y estén calientes? ¿Son golpistas porque van a protestar? No. ¿Y entonces por qué los gasean? Porque no pueden tolerar la narrativa paranoica del gobierno. En nombre de la libertad no puede tolerar la disidencia, ni siquiera de aquellos que están siendo realmente jodidos. En la marcha, claro, todo el mundo fue a buscar supuestos barrabravas. Ahí los tienen, nosotros también los entrevistamos a los presuntos barrabravas, que dicho sea de paso, los barrabravas, muchachos, no dan la cara, porque si dan la cara en una cámara, dejan de ser barrabravas porque los reconocen y les pueden aplicar derecho de admisión. Los barrabravas no estaban, el gobierno solo pudo mostrar 5 presuntos barrabravas, de los cuales 2 tuvieron que decir que bueno, que no eran, y es más, los especialistas que entienden de barras bravas dijeron no, las barras bravas no estaban. Los que habían eran hinchas de una generación un poco mayor, entre 40 y 50 años, que están cerca de jubilarse, como decía uno, y nosotros somos gente que tiene tablón, que tiene años en las canchas y venimos acá a hacer el aguante a los jubilados. Nada más que eso. Después están los rumores. Ahora dicen que le pagaban 50 lucas a cada uno de los manifestantes. Todos rumores urbanos que nadie pudo probar. Hasta ahora lo que hubo fue una protesta social basada en un reclamo absolutamente legítimo, que es el de los jubilados que perdieron un 25% de su poder adquisitivo contra una canasta, cobran 350.000 contra una canasta de 1.200.000. Pero por eso, a lo largo de esta semana se escuchó y se habló mucho de los hinchas y o barra bravas. Y todo el mundo dejó de escuchar a los jubilados. Es porque estamos mal. Soy jubilado y estoy mal. Me tiene matando este gobierno. Él me saca los medicamentos. No puedo comer porque lo que gano no me sirve para nada. No puedo comprar papa, no puedo comprar carne, no puedo comprar nada. Vivo de si mi familia me ayuda. No puede ser. Yo tendría que estar en casa mirando televisión ahora y tengo que venir todos los miércoles acá. ¿Todos los miércoles viene usted entonces? Sí, todos los miércoles. ¿Se encuentra bien? ¿Usted siempre viene acá, todos los miércoles está viniendo? ¿O usted no, está pasando nomás ahora? Hoy vine hoy, pero no me dejaron pasar. Estoy en un gesto de solidaridad
da para todos los jubilados, porque no hay derecho a que los estén reprimiendo, golpeando, cuando ellos se manifiestan de forma pacífica, no hacen destrozos del mobiliario urbano, nada, simplemente vienen a reivindicar sus derechos. Y no hay derecho a que la policía les reprima de una manera tan brutal. Es que son unos sensibilizados. ¿Y cómo ve este día que hay mucha convocatoria? Y me parece muy bien porque la gente se tiene que solidarizar con los jubilados y sobre todo los jóvenes, porque un día también vosotros seréis jubilados. Escribo, doy clases, soy un intelectual, pero la verdad que esto nada más. Esta gente se tiene que ir, son unos retrógrados, fascistas. ¿Cómo ve la convocatoria del día de hoy? Y la convocatoria me parece bárbara, me parece muy bien que se empiecen a unir todos. Acá tiene que haber una guerra civil, no sé. Estos son algunos de los testimonios que recogió Gabino Silva para su canal de YouTube, ¿sí? Y nosotros recogimos otros tantos, porque claro, fueron muchas las cámaras que fueron, y ahí uno podía escuchar a los hinchas y podía escuchar a los jubilados. No hay que perderle de vista que detrás de esto está el reclamo de uno de los ajustados por este gobierno, que son los jubilados. Pero yo le decía, es un gobierno que justifica cualquier cosa y conviene ir desgranando las cosas que justificó. Vean, por ejemplo, la de la jubilada. ¿En serio? La Policía Federal, que es realmente una de las policías más capacitadas de Latinoamérica, no tiene gente capacitada como para no pegarle a una mujer de 87 años y tirarla al piso y que al caer desmayada se lastime la cabeza y termine sangrando. ¿O es que lo hacen a propósito para intimidar? ¿Sí? Esta mujer, insisto, 87 años tiene. No se sabe mucho más de ella. Después lo de los menores, también se los mostraba antes, pero vale la pena detenerse. ¿En serio la Policía Federal no tiene gente capacitada para distinguir que si le revisaste la mochila a los menores y tienen libros, son menores que vienen de la escuela? 2 horas lo tuvieron, se ve que 14 años, se ve que es un pibe. Pero en esta narrativa paranoica, claro, si tiene 14 años, si hay pibe chorro que a los 14 años te matan, claro, ¿cómo lo van a hacer peligrosos delincuentes? Pero venían con los libros de la escuela. Se les había caído un mate. Entonces, ¿qué grado de preparación tiene la policía que no puede distinguir entre un menor de 14 años que viene de la escuela y un barra brava que lleva objetos para romper o para agredir, atacar a la casa de gobierno? Tuvo que estar la gente, tuvo que parar la gente, los tuvo que frenar a los policías ahí mismo. Y le avisaron a la vieja, no le dejaron utilizar el celular durante 2 horas a los pibes. Hasta que le avisaron a la madre que los vino a buscar y se los llevó. Pero los nenes se comieron 2 horas precintados ahí detenidos, al lado de la casa de gobierno. A todo esto, después está el caso de Pablo Grillo. Y entonces uno dice, bueno, hay una parte de la gente que dice que van a poder probar que a Pablo Grillo le dispararon de manera deliberada a matar. Y eso yo lo veo difícil. Acá está la trayectoria que se reconstruyó. Ese es el gas lacrimógeno que le pega en la cabeza a Pablo Grillo y le provoca fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Pero hay que decir que más allá de que yo creo que judicialmente va a ser incomprobable que a Pablo Grillo le dispararon a matar, le dispararon sí, porque la persona que le dispara, el gendarme, estaba a más o menos 50, entre 50 y 70 metros, dicen los testigos. Pero acá en la narrativa paranoica, recuerden que Patricia Bullrich lo primero que dice es, era un fotógrafo militante que trabajaba en Lanús. Bueno, ni trabajaba en Lanús, ni era militante, sí, pero eso no es un delito en la Argentina. Y era un fotógrafo que estaba sacando fotos y estaba sacando una muy buena foto, una foto muy pertinente, una foto del fuego con el fondo de los gendarmes. Y ahí se entiende por qué una de las primeras cosas que anunció Patricia Bullrich fue que terminaba el protocolo garantista de Nilda Garré. Claro, uno tiene que empezar a descifrar qué es lo que quieren decir en su relato la gente del gobierno de Milei cuando te dicen estas cosas. ¿Y qué era?
Ese supuesto protocolo garantista era la manera en que se fue convenciendo a las fuerzas de seguridad que limitaran su poder de fuego frente a las manifestaciones sociales. ¿Por qué? Cuando entraron en crisis las granadas de gases lacrimógenos, como la que termina lastimando a Pablo Grillo, con la muerte del docente Mariano Fuentealba en una protesta en Neuquén. Un policía se para detrás de un auto y le dispara al auto una granada de gas lacrimógeno que atraviesa el vidrio y le pega en la nuca a un docente, Mariano Fuentealba. A partir de ahí, se prohibió que las armas, las lanzagranadas de gas lacrimógeno, se utilizaran al cuerpo. Se insistió mucho por esto. Los policías que mataron a Fuentealba, el policía que mata a Fuentealba, terminó con una condena a 5 años de prisión. Digo, para que vayan sabiendo. Los superiores también terminaron con condenas y no se avanzó más, porque como siempre ya se sabe que se protege a la política en los tribunales. Los responsables terminaron protegidos. Pero mucho se discutió a partir de ahí, tanto que las granadas lanzagases tienen la culata armada de tal manera, tienen la culata hecha de tal manera para que el calce sea para disparar a 45 grados. Esa granada de gas lacrimógeno disparada de rebote en el piso o disparadas a la altura del cuerpo están mal disparadas. Lo que dicen los protocolos de seguridad es que las granadas lanzagases, sobre todo esas grandes, como la que le pegó a Pablo Grillo, hay que dispararlas a 45 grados para que no lastimen a nadie, para que sirvan para dispersar a la gente. Lo mismo con las balas de goma. El protocolo supuestamente garantista de Nilda Garre no es que decía no usen las balas de goma, dicen no las usen de la cara para arriba. Vean esta foto ahora. Es uno de los supuestos barrabravas. Bueno, no, es un hincha de Chacarita que da su nombre y apellido, ¿sí?, que se llama Jonathan Navarro, que perdió un ojo por una bala de goma. Y que ahora, por supuesto, imagínense la suerte que va a correr en Comodoro Pi la denuncia contra Patricia Bullrich. Lo cierto es que este hombre perdió un ojo. Y ahí hay otra cosa. ¿Usar una camiseta de fútbol es un delito en la Argentina? ¿Te convierte en un barra brava? Y no, el argumento no aguanta, no se sostiene, no tiene, en un país tan futbolero, de los campeones del mundo, de algún lado salen las pasiones futbolísticas, salen de los clubes. ¿Usar una camiseta te convierte en un barra brava? Y si había tantos barra bravas, ¿por qué no los tenía registrado el gobierno nacional si tiene un registro de todos aquellos que tienen derecho de admisión en los estadios? Entonces tan barra bravas no eran. Y corren los días y no aparece el registro de los barra bravas, pese a que la ciudad, o sea, la mayoría de ellos dieron entrevistas, pueden, a ver, seguramente deben tener grabados los canales de televisión, pueden identificarlo con la cara, y no aparecen barra brava con derecho de admisión. Les decía antes, los 5 que fueron denunciados, de los 5 que fueron denunciados, 2 no tienen nada que ver. Los periodistas que siguen los temas de barra brava dicen, ahí no estaban los barra bravas, es otra cosa. Lo que había era otra cosa. En cambio, lo que sí se vio, y de lo cual nadie va a investigar otra vez la vergüenza de los tribunales, es el policía el que se vio plantando un arma. O sea, ¿qué hacía un policía de la Federal tirando un arma en el pasto? Que queda grabado por un móvil de televisión. ¿Qué hacía? Estaba plantando un arma para que después dijeran, estaban armados. Ahí está. Patea el arma y queda grabado por un móvil de televisión que lo estaba transmitiendo en vivo. Ni siquiera tienen la cautela de mirar para el costado. ¿Y la tira cómo? Detrás. Hay cantidad de relatos que dicen que había provocadores. Y seguramente los había. Y la cuestión de los provocadores, también hay mucho casi le diría, de expresión de deseo, porque el bloque de Unión por la Patria está convocando a Patricia Bullrich a que vaya a dar explicaciones a la Comisión de Inteligencia porque utilizó bases de datos ilegales como demostrando que hicieron inteligencia interior. Y chocolate por la noticia. ¿Y qué va a hacer Patricia Bullrich? ¿Va a ir? Ahí está. Esto es de hoy. Los senadores convocan, le pidieron, Unión por la Patria le pidió a través de Leopoldo Moro que la bicameral de inteligencia, que vaya Patricia Bullrich, el jefe de la CIDE, y den explicaciones sobre cómo hicieron la previa y utilizaron datos ilegales para armar la represión a los jubilados.
Por supuesto, estamos todavía discutiendo lo del patrullero. Enseguida Pablo Ponzone les va a mostrar otro misterioso personaje que lo ven incendiando un tacho. A todos ellos ninguno los va a investigar. Y está el antecedente, además, de lo que había pasado en una de las manifestaciones contra la ley Bases. Recuerden, cuando incendian el auto de Cadena 3, el propio corresponsal de Cadena 3, un hombre a quien todo el mundo de la patria movilera lo conoce, dice, los tipos que me incendiaron el auto se metieron después en la barra, en la parte de atrás, donde estaban protegidos por la policía. Esos tipos me incendiaron el auto. Entonces, ¿y qué pasó en la ley Bases? Arrancó la represión rápido. Y acá también arrancó la represión rápido. Es más, Gabino Silva estaba en su canal de YouTube, sube un fragmento donde dice, che, todavía no era la hora que está convocada y arrancó la represión, véanlo. Nunca habría visto tanta gente tan temprano acá. Ahí va. Parece que ya empezó la represión. Claro, no están dejando que ingresen hacia Congreso. Era inevitable la represión, todavía no son ni las 5 de la tarde. Todavía no son las 5 de la tarde, son las 4:35. La marcha estaba especulada para las 5 de la tarde. Vení, acercate, vení. ¿Está bien? Bien. Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. Quiero decir, más allá de la narrativa paranoica del gobierno, que de esto era un intento de golpe de Estado, más allá de todas estas maniobras que se ven, porque es lo mismo que pasó en la ley Bases. No hay que ser ningún gran investigador para darse cuenta. Venía una manifestación, no quería que se junte la manifestación, empiezan a reprimir temprano, así la imagen que queda no es la de la gente, sino la de la represión, y ahí justifican. Dicen, no, son peligrosos barra brava, que venían a atentar contra el orden institucional, y ahí se va discutiendo. Y después cuando los detienen a la gente, y esta vez detuvieron más que nunca, 130 personas, y la jueza los libera, porque dice, muchachos, ¿de qué los acusan? No sé, acá se los dejamos, jueza, qué sé yo. Después vamos viendo. No, la jueza dice, miren, a mí me los tienen que traer. ¿De qué los acusan? ¿Qué hicieron? ¿Qué rompieron? Y como los liberó a todos en menos de 8 horas, dicen que es una jueza camporista. Lo que pasó debería llamar la atención de la política, de los partidos políticos diversos que integran la oposición, de los provinciales, del peronismo, del radicalismo, o que ya no se sabe qué es el radicalismo, del bloque de Hacemos Coalición Federal. Debería llamar la atención porque es violencia institucional. Cualquiera que entienda un poquito, sepa cómo deberían funcionar las instituciones democráticas, sabe que esto es violencia institucional, que están intentando, en nombre de la libertad, cortar la protesta, incluso cuando la protesta está justificada. Y ahí falta la cintura política del gobierno, que ni siquiera dijo, bueno, entendemos la situación de los jubilados, vamos a hacer un anuncio. Nada. Taparon lo de los jubilados con que eran barra bravas los que estaban con ellos. No se entiende por qué reprimían a los jubilados de antes, ¿no? Pero taparon esa cuestión en un desborde de violencia institucional de un gobierno con una narrativa paranoica. Imagínense que hasta Sergio Massa, que llevaba más de un año callado en un encuentro del Frente Renovador, empezó a hablar de violencia institucional. Escúchenlo. Respecto de la violencia, nunca el camino es la violencia, y mucho menos la violencia institucional. Manifestarse está bien, pero si hay un manifestante que prendió fuego a un patrullero, si hay un manifestante que prendió fuego a un bien público, tiene que ir preso. Pero también les quiero decir que si hay un policía que intentó asesinar a un fotógrafo, que encarceló a un menor o que mandó al hospital a una jubilada, también tiene que ir preso. Porque no hay justicia de doble vara. El cumplimiento de la ley es para todos. Por eso es que yo les digo que la narrativa paranoica del gobierno, es decir, bueno, es un intento de golpe de Estado, son barra brava, la jueza es camporista, este es un intendente que hay que acusarlo de sedición, la narrativa paranoica del gobierno intenta justificar lo injustificable, que es un proceso de creciente violencia institucional. Ahora bien, ¿qué hace la oposición?
que hacen los que se oponen a estos. Y poquito. La verdad que ya sea porque tienen miedo de terminar con una causa en Comodoro Pi, ya sea porque tienen miedo de que los escrachen en redes sociales, lo que hay es poquito. Apenas el movimiento de trabajadores excluidos de Grabois dijo que va a ir a acompañar a los jubilados. La convocatoria a los jubilados para la marcha del miércoles la está haciendo el padre de Pablo Grillo, el fotógrafo, que está peleando por su vida. Las dos CTA dijeron, bueno, sí, vamos a ir a acompañar a los jubilados. El resto, nada. Los diputados que están ahí, nada. En otra época existían las marchas como las de la multipartidaria. Frente a violencia institucional se unía la clase política y después seguían discutiendo, pero marchaban juntos contra algo. Acá no les hubiera costado nada decir, bueno, nos oponemos a la violencia institucional y estamos con los jubilados, queremos que le dejen de pegar a los jubilados. Después cada uno sigue con su postura, pero están todos aterrados. ¿Por qué están aterrados? Porque tienen miedo a la deriva autoritaria del gobierno, a que el gobierno se ponga cada vez más autoritario y que los acuse en los tribunales o en las redes o en las calles. Y eso les da miedo.